Guzmán Blanco, por cierto, tiene una gran importancia como, digamos, como modernizador, como promotor de la cultura artística en el país, por encima pues de todos los defectos, autoritarismo, etcétera, que tenía, pues. Y entonces se presenta un concurso de pintura heroica, o por lo menos donde los más importantes pintores tratan los temas históricos, quizás pues por las recomendaciones mismas de Guzmán Blanco, y ahí se presenta Tovar y Tovar. Fue el gran héroe, el gran artista, el protagonista de la gran celebración del centenario del nacimiento de Bolívar, al ganar la medalla de oro con esa obra que la conocemos como el Constituyente de Venezuela, que no es sino la firma del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811. Donde podemos fácilmente reconocer a grandes próceres que de alguna manera si no tuviésemos ese gran lienzo, hubiese sido más difícil ubicarlos, ¿no? De alguna manera, él y al igual que otros pintores ilustran esos grandes próceres. Una obra de un tamaño heroico, la hace en París y la trae para Venezuela a propósito de esta convocatoria. Y como les digo, bueno, es la gran sensación al lado de Miranda en la Carraca de Michelena. Los encuentros bélicos eran por lo regular un tema muy socorrido en la pintura académica. Y dentro de esa pintura académica, que se llamaba la pintura de historia, ¿no?, propiamente dicha, el maestro Martín Tovar y Tovar logró plasmar en los techos del Capitolio Nacional momentos importantes de nuestra historia, logrando cautivar a todos con la majestuosidad de su obra. Tenemos piezas, bocetos, estudios que hace Martín Tovar y Tovar a propósito de las grandes batallas que protagonizó Bolívar, Sucre y todos estos héroes. Y de estas piezas pues también existen las obras definitivas. Algunas hechas por el discípulo de Tovar y Tovar, Antonio Herrera Toro, otras hechas por el propio Tovar y Tovar, como es la Batalla de Carabobo. Eso se considera la obra más importante de Tovar. Pero hay que señalar que, aunque sean considerados como murales, son lienzos. Esta es una gran tela que está desplegada pues, en la forma ovoidal, ¿no?, de la cúpula del salón elíptico. Entonces, él acude a una técnica que ya se había desarrollado en la pintura sobre lienzo para cubrir bóvedas y no pintura al fresco, directamente sobre el friso en Europa, sobre todo para los teatros, que siempre tienen unas grandes bóvedas. Y era la técnica llamada en francés marouflage. El marouflage no era sino que pintar pequeños trozos, ¿verdad?, triangulares de lienzo e ir empatándolos como si fuese un rompecabezas. La estructura que tiene es como si fuese un barco invertido, una cosa muy... El esqueleto de la pieza como tal es una obra de ingeniería realmente maravillosa. Bueno, sobre esa obra se ha escrito mucho, ustedes la están viendo en pantalla y se pueden dar cuenta de la magnitud pues, de ese esfuerzo, de cómo Tovar trató de reflejar todos los momentos de la batalla a lo largo de las 12 horas que duró desde la mañana a la noche. Es una obra narrativa, es como si nosotros estuviésemos viendo todo lo que fue la secuencia de la batalla. Cada uno tiene como pasos, como descansos, donde describe momentos muy importantes. Por ejemplo, el momento de la muerte de Ambrosio Plaza, donde se ve él montado en su caballo, casi a punto de caer al piso, producto de la herida, y como él con su lanza todavía insiste en retar a la gravedad y no caer de su caballo. Es una cosa realmente hermosa. El escenario donde se produce esta batalla está tomado del natural y es un gran paisaje. Yo creo que es la obra paisajística más grande que se ha registrado en la pintura venezolana. Está la secuencia donde muere Negro Primero, por ejemplo, verlo tendido en el piso, ver la daga por allá, ver el gesto de impotencia de él, porque ya, bueno, está muriendo y él hasta el último momento luchó para lograr ese triunfo, ¿no?
Entonces, como les digo, son muchísimos momentos que uno va viendo ahí. En algunos casos son hasta retratos individuales, ¿no? Lo que nosotros podemos constatar, ¿no? Y todo esto hace un conjunto, una escena realmente maravillosa. Hay una fuerza, se siente el movimiento, el galope de los caballos, se siente la furia, la entrega, tanto de los realistas como de los patriotas, por una lucha a las cuales estaban entregados y que creían en ella. Hay momentos en que donde vemos realmente la transparencia del agua, hay momentos donde el humo que sale de algo, de una chispa que cobró fuego en alguna parte de la escena, pues nosotros estamos viendo ahí el humo, cómo se va elevando realmente, y la transparencia que se produce a trasluz. Yo pienso de verdad que no me cae la menor duda, pues, de que esta es una obra magistral. Quizás es la pieza más importante, no solamente del arte venezolano, sino del arte latinoamericano. Como decía Siqueiros, esa es nuestra gran Capilla Sistina. La batalla de Carabobo es una pieza maestra. En el caso de otras batallas que a él le encomendaron, a raíz del gran premio que él obtiene en el año 83, viene este contrato que fue muy bien pagado por el gobierno guzmancista. El maestro Tovar y Tovar cuidadosamente se documenta del lugar donde ocurrieron las batallas, además de asesorarse con viejos soldados que le suministraron valiosa información para recrear con exactitud las pinturas épicas que realizó con gran maestría. Y en el caso de la de Ayacucho, envió a uno de sus discípulos, que fue Antonio Herrera Toro. Lo mandó a el Perú. Las malas lenguas dicen que Herrera Toro lo que hizo fue consultar cómo era la famosa meseta de Ayacucho, pero que él no se atrevió a ir hasta allá. Y había la tradición pictórica también que se correspondía con una tradición militar documental, que eran los partes de guerra. Los partes de guerra existía siempre la descripción del lugar y de cómo se desarrolló el conflicto bélico. Y el parte de guerra, la obligación era siempre de parte del general que había dirigido la batalla, contar a sus mayores cómo fue el desarrollo de la batalla, cuántas pérdidas hubo, cuántas bajas tuvo el enemigo, si hubo que retirarse o si hubo que contraatacar, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el resultado final? Esos son los partes de guerra. Lo mismo hacían muchos pintores, ¿verdad? Que según lo que le contaban, o simplemente lo que leían en los partes de guerra, ellos reconstruían a partir de la propia tradición pictórica, ¿no?, el escenario de la guerra.